K2-18b no es un gemelo de la Tierra. Los astrónomos lo llaman una supertierra, o más precisamente, un subneptuno. Imagina un mundo con una masa casi 9 veces mayor que la nuestra y un radio más del doble de grande. No es un punto rocoso, es un gigante en comparación. Orbita una estrella enana roja, mucho más pequeña y fría que nuestro Sol, en la constelación de Leo. Pero lo que hace realmente único a K2-18b es dónde vive. Está justo en la zona habitable de su estrella. Este es el término que usamos para esa órbita perfecta, ni muy cerca ni muy lejos, donde las temperaturas podrían permitir que exista agua líquida en la superficie. Y como bien sabemos, el agua líquida es el ingrediente que consideramos indispensable para la vida. Durante años, K2-18b fue un candidato interesante, pero lejano, hasta que llegó el James Webb. Con su increíble sensibilidad infrarroja, el Webb nos ha permitido hacer algo que antes era ciencia ficción: analizar la química de la atmósfera de un planeta a más de 1.000 billones de kilómetros. Y aquí es donde la historia se pone buena y se convierte en un thriller cósmico. El descubrimiento, las pistas y la duda clave. Cuando el James Webb analizó la luz de la estrella K2-18 pasando a través de la atmósfera de su planeta, fue como un detective cósmico examinando una huella dactilar. Cada molécula deja una firma única, un código de barras químico. Lo primero que encontró el Webb fue emocionante. Detectó la presencia de moléculas con carbono, incluyendo dióxido de carbono y fuertes indicios de metano. Esto es importante porque confirma que el planeta tiene los ladrillos químicos básicos para la vida. La abundancia de estas moléculas, junto con la escasez de amoníaco, reforzó una teoría fascinante, que K2-18b podría ser un mundo oceánico. Es un concepto nuevo para un tipo de planeta hipotético, cubierto por un vasto océano de agua líquida bajo una atmósfera rica en hidrógeno. Un planeta océano. Pero entonces, en esos mismos datos, el Webb encontró algo más. Un susurro. Una señal increíblemente débil. Una molécula que hizo que los científicos de todo el mundo contuvieron la respiración. El sulfuro de dimetilo, o DMS. Quizás el nombre no te suene, pero pongámoslo en perspectiva. Aquí en la Tierra, el sulfuro de dimetilo tiene una fuente principal, casi exclusiva: la vida. La gran mayoría del DMS en nuestra atmósfera lo produce el fitoplancton en los océanos. Es, literalmente, el olor del mar. Encontrar metano es interesante, pero encontrar un posible rastro de sulfuro de dimetilo en un planeta potencialmente oceánico y en la zona habitable es como ver humo saliendo de una chimenea en un bosque lejano. No es la prueba definitiva de un fuego, pero es la pista más condenadamente sugerente que podrías pedir. El misterio: ¿por qué tanta cautela? Y aquí es donde la trama se complica. Con una pista tan potente como un posible rastro de DMS, esperarías titulares mundiales y un anuncio histórico. Pero en su lugar, hemos recibido un muro de cautela, escepticismo y constantes llamadas a la calma. ¿Por qué? La respuesta oficial es el rigor científico. Las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. La detección del DMS, aunque muy tentadora, es solo un indicio. No ha alcanzado el estándar de oro de confianza estadística, el famoso 5 sigma. Los hallazgos apenas rondan los 3 sigma, lo que significa que todavía hay una pequeña, pero real, posibilidad de que la señal sea un error o ruido en los datos. De hecho, algunos estudios posteriores han puesto en duda la solidez de la señal, sugiriendo que los datos podrían ser consistentes con una línea plana, sin ninguna detección. Luego están las alternativas. Aunque en la Tierra el DMS está ligado a la vida, podemos estar seguros de que no existe un proceso geológico o químico desconocido en un mundo tan extraño que pueda producirlo. Los escépticos señalan, con razón, que hasta que no se descarte toda posible fuente no biológica,
no se puede cantar victoria. Finalmente, está el recurso más valioso de la astronomía, el tiempo de observación del James Webb. Para confirmar o refutar la señal de DMS, se necesitan muchas más horas de observación, y ese tiempo es increíblemente competitivo. La cautela de la NASA y la comunidad científica podría no ser secretismo, sino una espera estratégica. Están esperando tener una prueba irrefutable antes de mostrar sus cartas. Nadie quiere ser el protagonista de un error de proporciones cósmicas, como la controvertida detección de fosfina en Venus, que luego fue muy debatida. Entonces, ¿cuál es la verdad que se nos oculta? Quizás el gran secreto no es que se estén escondiendo extraterrestres. La verdad real, la que emerge de todos estos datos, es que hemos entrado en un territorio completamente nuevo. La línea que separa un planeta habitable de uno habitado se está volviendo borrosa. Lo que sí sabemos, los hechos, son estos. A 124 años luz de distancia hay un planeta en la zona habitable. Este planeta tiene una atmósfera con los componentes químicos básicos para la vida y una fuerte evidencia que sugiere que podría estar cubierto por un océano. Y en esa atmósfera hemos detectado una posible señal, un susurro, de una molécula que en nuestro planeta es un producto abrumador de la biología. Esto no es especulación. Es el resultado de una inversión de miles de millones de dólares y miles de horas de trabajo. Lo que es incierto es la fuente de esa molécula. ¿Es fitoplancton alienígena o una peculiaridad química que aún no entendemos? La verdad oculta no es una conspiración, sino una realidad científica emocionante. Estamos en el umbral. Por primera vez, no estamos buscando agujas en un pajar cósmico. Tenemos un objetivo específico, un expediente X cósmico sobre la mesa. K2-18b ya no es solo un candidato, es el principal sospechoso en la búsqueda de vida. La prudencia de la NASA no es para esconder la verdad, sino para asegurarse de que, cuando finalmente la anuncien, sea la verdad absoluta. Aunque nadie ha confirmado vida en K2-18b, las pistas que se acumulan son más fuertes que nunca. No hablamos de naves espaciales, sino de algo más profundo, la posibilidad de que la vida microbiana puede ser una consecuencia natural del universo. El caso de K2-18b nos ha dado una grieta en el muro de nuestra soledad cósmica. Nos obliga a enfrentar una posibilidad asombrosa, que el universo no es un vacío silencioso, sino que podría estar lleno de vida, esperando ser descubierta. Hemos pasado de preguntar, ¿hay alguien ahí fuera?, a señalar un punto en el cielo y decir, creemos que algo podría estar pasando ahí. Y ese cambio de perspectiva lo cambia todo. La verdad está despertando, no en grandes anuncios, sino en los espectros de luz de un telescopio a millones de kilómetros de casa. ¿Qué piensas tú? ¿Estamos al borde del mayor descubrimiento de la historia? ¿Está justificada la cautela o crees que se oculta algo más? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si este viaje a los secretos del cosmos te ha fascinado, no olvides suscribirte. La investigación apenas acaba de empezar. Y no querrás perderte el próximo capítulo.